Muy bien, ya inició la grabación, entonces vamos a comenzar. Me voy yo a la presentación, pero los escucho por cualquier inquietud que tengan, ¿ok? Entonces, bueno, como les comentaba hace un segundo, entonces vamos a ver ejemplos de algunas hormonas y pues obviamente nos vamos a referir a algunas glándulas que pues fabrican esas hormonas como una manera de ver ejemplos para poder tener más claridad en cómo funcionan estas sustancias y qué papel están jugando finalmente en el organismo, ¿ok? Entonces, bueno, recuerden que la clase pasada hablamos de lo que son las glándulas, distinguimos entre las glándulas exócrinas y las glándulas endócrinas, vimos las diferencias, vimos nombres, sobre todo de exócrinas, que pues eran las que más conocían, y después nos enfocamos en las glándulas endócrinas porque justamente son las que fabrican las hormonas y son las que forman al sistema endocrino o endocrino, que es el que estamos revisando en esta ocasión. En su esquema, ustedes fueron anotando las principales glándulas. Dijimos que en todos los vertebrados, lo que son peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, encontramos estas mismas glándulas y van a tener básicamente las mismas hormonas. Hay variantes, pero bueno, vamos a usar el sistema endocrino humano como ejemplo para poder explicar este sistema, ¿ok? Entonces, bueno, vimos en la zona del encéfalo, particularmente en la región del cerebro, a tres glándulas importantes, lo que era el hipotálamo, la hipófisis y luego la pineal hacia la zona del cerebelo. Luego en el cuello vimos las glándulas paratiroides que están incrustadas en la glándula tiroides. Luego vimos que arriba de cada riñón tenemos una glándula llamada suprarrenal o adrenal. A la altura de nuestro estómago, donde inicia el intestino delgado, tenemos al páncreas, que mencionamos que es una glándula mixta porque funciona como endocrina y exócrina. Y luego cuando nos referimos a los órganos sexuales, encontramos dos glándulas. En el caso de las mujeres, los ovarios, y en el caso de los hombres, los testículos. ¿Ok? Ya señalaron todo eso. Les fui poniendo imágenes en la clase pasada de cada una para verla con mayor detalle. ¿Ok? Después hablamos de lo que eran las hormonas, enfocándonos ya en el funcionamiento de las glándulas endocrinas. Dijimos que todas las hormonas son sustancias químicas que sirven para llevar mensajes de un lado a otro en el cuerpo y que utilizan un medio de transporte que es la sangre, que va dentro de los vasos sanguíneos, que ya dijimos que es un sistema de mangueritas que recorre todo nuestro cuerpo y de esa manera las hormonas pueden llegar a cualquier rincón del organismo. ¿Ok? Las hormonas salen de una glándula endocrina, viajan por la sangre, llegan a un órgano blanco, luego se recibe un mensaje y finalmente cuando la orden se ejecuta se genera una respuesta en el organismo que genera algún cambio. ¿Ok? Esto es el esquema básico de funcionamiento y esto es lo que vamos a estar usando para ver los ejemplos. ¿Ok? Un ejemplo que ese no se los puse en la actividad, pero lo voy a usar nada más para ilustrar esto que les acabo de explicar. En el caso de la adrenalina, que es una hormona, dijimos que también funcionaba como neurotransmisor. En este caso lo voy a explicar como hormona. Esta es una hormona que se fabrica en las glándulas suprarrenales. Recuerden que están aquí arriba de los riñones, que parecíamos que traían una capuchita o una boina encima de los riñones, y eso es la glándula suprarrenal. Y luego ya sabemos que cualquier hormona tiene que salir a través de la sangre, al torrente sanguíneo, y en este caso, la adrenalina va a llegar a las células del corazón, que es uno de sus órganos blancos. En el órgano blanco, en este caso el corazón, va a llegar a las células del músculo del corazón, que es un tipo de músculo particular que van a ver en biología 2, y a este músculo le va a dar la orden de que se contraiga, ¿ok? Que se contraiga de manera más rápida y entonces lo que ustedes van a sentir en ese caso, estábamos hablando del enamoramiento, por eso les puse este ejemplo, pues es que su frecuencia cardíaca va a aumentar. Su corazón va a empezar a latir más rápido, les va a dar lo que se conoce como taquicardia, como efecto de esa liberación de adrenalina, cuando decíamos que se percibía un estímulo, como en el caso de la presencia de la persona que nos gusta o de la que estamos enamorados, y este caminito es el que seguiría la adrenalina para generar esa sensación de que nuestro corazón empieza a latir y se nos quiere salir del pecho, ¿ok? Entonces, bueno, nada más como para ilustrar lo que acabo de comentar.
Y ya para entrar de lleno a los ejemplos que vamos a ir llenando en su hoja de trabajo a lo largo de la clase, quiero que reforcemos un poquito lo del hipotálamo y la hipófisis. En la clase pasada les comenté que esta glándula, en el caso del hipotálamo, estaba formada de neuronas. ¿Se acuerdan que les puse una imagen? Aquí se aprecia también que en el hipotálamo hay neuronas porque es parte del encéfalo. Aquí está esta zona de arriba, es el hipotálamo, forma parte de la parte baja del encéfalo, donde está el sistema límbico, y justamente ahí en el hipotálamo pues hay neuronas porque es parte del sistema nervioso, pero había una conexión directa con otra parte que era como una extensión. Les decía que siempre nos refiriéramos a la hipófisis como una extensión del hipotálamo que estaba inmediatamente debajo de ella, perdón, del hipotálamo, debajo de él, y lo vemos. Luego, si ustedes lo ven en imágenes, parecería como si fuera físicamente los esquemas, parecerían como si pareciera el escroto y los dos testículos, tiene más o menos esa forma, cómo está organizada. La hipófisis tiene dos lóbulos, yo ya no me metí en tanto detalle de explicárselos, bueno, si lo buscan en internet, una zona se llama adenohipófisis y otra se llama neurohipófisis. Para fines prácticos nosotros no necesitamos meternos en tanto detalle, pero bueno, eso es lo que le da su forma, ¿no? Parecería como que son dos testículos metidos en una bolsita, pero bueno, se refiere en realidad a cada uno de los lóbulos que forman a la glándula en su conjunto, ¿ok? Entonces, siempre a la hipófisis la encontramos debajo del hipotálamo. Y lo que quiero ilustrar justamente con los ejemplos es que siempre el hipotálamo, o bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos, el hipotálamo es el responsable de mandar y como es el mero mero para poder controlar a todas las demás glándulas del cuerpo. Ya se los había mencionado la vez pasada. Podemos llamarle al hipotálamo como la glándula maestra o la glándula que es como la jefa de todos los demás, pero el hipotálamo no trabaja solito. Decíamos que tenía una mano derecha, de hecho vemos cómo están totalmente conectados. Parecería que incluso la hipófisis es una prolongación del hipotálamo y trabajan muy de manera muy cercana, y la mayor parte de las órdenes que el hipotálamo quiere darle a las otras glándulas lo hace a través de la hipófisis, ¿ok? Entonces, el hipotálamo constantemente está mandando hormonas. Se le llaman hormonas estimulantes o también hormonas inhibidoras, dependiendo de lo que estén generando. Las hormonas estimulantes, pues obviamente, como su nombre lo dice, el hipotálamo las manda a la hipófisis para que la hipófisis genere algo, produzca algo o dé una orden. En el caso de las inhibidoras es lo contrario. Cuando el hipotálamo quiere que la hipófisis ya no haga esa acción, entonces le manda a la inhibidora y le dice, ¿sabes qué? Ya no hagas esto. Entonces, el hipotálamo controla la hipófisis a través de estas hormonas estimulantes e inhibidoras, ¿ok? O activadoras o inhibidoras, como le quieran decir. Entonces, hay una relación muy estrecha siempre entre el hipotálamo y la hipófisis. Y eso lo vamos a ver en los ejemplos que les voy a mostrar el día de hoy, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Estoy tratando de hacer como un repaso, un resumen de lo que vimos la clase pasada, que me va a permitir pues pasar a lo que quiero explicarles el día de hoy. ¿Hasta aquí todo el mundo me sigue? ¿Todo el mundo me entiende? ¿No estoy Sí, hablando en maestra, chino? todo bien. Ok, muy Todo bien, bien. chicos. Bueno, gracias, muchachos. Entonces, bueno, entendiendo esto, pues vamos ahora sí a nuestros ejemplos y vamos a ir contestando poco a poco lo que les estoy pidiendo en la actividad. Bueno, vamos a empezar con este ejemplo. Aquí vamos a ver dos hormonas que les puse. Primero quiero hablar de este concepto general. Las hormonas que yo les puse como ejemplo, la primera es la TSH. Aquí está su nombre completo, se llama hormona estimulante de la tiroides. Y luego les hablo de la tiroxina. Yo se las puse como tiroxina en su ejemplo, es el segundo ejemplo que les pongo en la actividad. Y nos vamos a referir a dos tipos de tiroxina, la T3 y la T4. Pero bueno, antes de pasar a entender qué hace la TSH y las tiroxinas, quiero que entendamos este esquema que justamente viene con relación a lo que les acabo de explicar. Ajá. ¿Qué nos está representando este esquema? Lo que nos está representando aquí es el hipotálamo, que ya sabemos que es la glándula que yo les decía que le podemos llamar glándula maestra. Estamos viendo que el hipotálamo va a mandar algo a la hipófisis, que ya les acabo de comentar que es su mano derecha y están estrechamente comunicados, ¿ok?
Entonces, algo va a mandar el hipotálamo hacia la hipófisis y luego la hipófisis va a recibir esa orden y a su vez va a emitir otra orden nueva. Entonces, primero el hipotálamo le da una orden a la hipófisis, luego la hipófisis cumple esa orden y genera una hormona, que en este caso es la TSH, y esta hormona va a llegar a otra glándula, que en este caso es la tiroides, y también le va a dar una orden y la tiroides ahora va a hacer algo. Entonces, si se fijan, es una serie de órdenes. Ajá. Primero el hipotálamo le dice a la hipófisis, luego la hipófisis le dice a la tiroides, y luego la tiroides ya hace lo que tiene que hacer. Ajá. Ahora, a lo mejor podemos decir, bueno, ¿y para qué tanto relajo, no? ¿Por qué primero el hipotálamo le dice a la hipófisis y luego la hipófisis a la tiroides? Si a lo mejor directamente el hipotálamo le podría mandar la orden a la tiroides y ya sin hacer tanta triangulación. Este mecanismo de que la hipófisis intervenga permite que muchas órdenes puedan filtrarse y regularse, si es que a lo mejor en ese momento no se tienen que realizar. Pero también podría generar un problema. Si la hipófisis se descompone, si hay algo que hace que la hipófisis no funcione bien, entonces todo el resto de las glándulas se van a descomponer. Ajá. Pero no el hipotálamo de manera directa, que el hipotálamo hay que cuidarlo mucho porque ahí hay neuronas. Y acuérdense que las neuronas son células muy delicadas que ante la menor provocación se pueden morir o dejan de funcionar. Entonces, no daño directamente al hipotálamo, sino a la hipófisis, y a través de la hipófisis se controlan todas las demás. Entonces, aquí puedo yo regular si algo está fallando, actúo a nivel de hipófisis y no directamente en el hipotálamo. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un mecanismo de órdenes y, bueno, no vamos a ver todos los ejemplos, sino nunca acabamos, pero yo les voy a ilustrar dos ejemplos de esta serie. Ajá. Primero vamos a ver la TSH, que se llama hormona estimulante de la tiroides, que va a ir de la hipófisis a la tiroides, como lo acabamos de mencionar aquí. De entrada, ustedes ya podrían ir contestando una parte de su actividad donde dice, déjenme ver cómo dice exactamente, esta hormona se fabrica en la glándula, ustedes ya podrían ir diciendo, en el caso de la TSH, en qué glándula se está fabricando de acuerdo con este esquema, dónde la están ubicando. ¿En qué glándula está produciéndose la TSH de acuerdo con este diagrama? ¿Quién me dice? Hipófisis. Muy bien, en la hipófisis, efectivamente. ¿Y cuál sería el órgano blanco? ¿A dónde está llegando esta hormona? De acuerdo con este esquema. A la tiroides. A la tiroides, efectivamente. Entonces ya con esto vamos identificando tanto la glándula de donde está saliendo como el órgano blanco a donde está llegando. Porque la flecha me está diciendo justamente eso, de dónde sale y a dónde llega, ¿ok? Entonces ya de entrada ya pueden ir ustedes contestando a eso. Ahora, si nos vamos a la tiroxina, a lo mejor aquí no está tan claro a dónde está el destino, pero por lo menos sí podemos saber cuál es la glándula donde se está fabricando. En este caso, la tiroxina, ¿de qué glándula sale? De acuerdo ¿De con la este tiroides? diagrama. De la tiroides, efectivamente. De hecho, el nombre tiroxina viene haciendo referencia al nombre de tiroides, ¿ok? Por eso se llama tiroxina. Entonces, bueno, hay dos tiroxinas, la T3 y la T4, entonces la tiroxina sale de la tiroides y bueno, ahorita vamos a explicar con detalle a dónde va a llegar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir viendo este diagrama, no vamos a hablar de la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, pero bueno, nada más les comento que esta hormona lo que va a hacer es va a dar la orden del hipotálamo a la hipófisis y lo único que va a hacer es decirle, oye, hipófisis, dice el hipotálamo que mandes a la TSH a la tiroides. Eso es lo que va a hacer la TRH, ¿ok? Le va a dar la orden a la hipófisis para que la hipófisis libere la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Pero bueno, ese ejemplo no lo vamos a mencionar. Vamos a ir contestando este. Ya habíamos quedado que ustedes ya habían contestado la primera parte, ¿ok? Entonces, sí, Ariadna, te escucho. Es que iba a preguntar que si todas las hormonas viajan por la sangre. Sí, eso sí, Ariadna. Todas las hormonas viajan por la sangre. Es un medio de transporte. Recuerden que las hormonas salen, bueno, no pueden salir directamente de la glándula porque están en glándulas cerradas, en glándulas endócrinas. Como no pueden salir las hormonas de manera directa, entonces cuando la sangre entra en los capilares, en los vasos sanguíneos que son muy delgaditos, ahí se cuelan las hormonas y es la manera en cómo salen de la glándula.
Es la única manera que tienen de salir de la glándula. Por lo tanto, es un medio de transporte. Entonces, esa pregunta que me dice Ariadna la respuesta es muy clara. Efectivamente, sí, todas las hormonas viajan por la sangre, ¿sí? Si es hormona, viaja por sangre. ¿Sí, Ariadna? En el caso de, en el caso de los invertebrados, como vamos a ver mañana, hay otras, medio de transporte, porque no todos los invertebrados tienen sangre, tienen otros líquidos circulatorios, pero en esos líquidos circulatorios irían las hormonas o las neurohormonas, como vamos a ver el día de mañana, ¿ok? Pero ahorita lo dejamos así, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, contestando esto que decíamos de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, ya dijimos que se fabrica en la glándula hipófisis. Eso ya lo tenemos todos anotados. ¿Por dónde va a viajar? Ahorita lo acabamos de contestar con lo que nos dice Ariel. Por la sangre, eso no Por cambia. la sangre. Exactamente, todas viajan por la sangre. En este caso también ya habíamos dicho cuál es su órgano blanco. ¿Cuál dijimos que era? La tiroides. La tiroides, entonces llega a la glándula tiroides, ¿ok? Ahora, ¿qué va a hacer la hormona estimulante de la tiroides? De hecho, su mismo nombre nos está diciendo qué es lo que va a hacer. ¿Qué orden creen que le dé a la glándula tiroides? Llega y ¿qué le dice? Estimula. Ajá, pero ¿qué? O sea, estimúlate para hacer ¿qué? A ver, Israel, ¿nos podrías ayudar, complementar, por favor? Que genere tiroxina. Exactamente. La orden va a ser esa. Le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que liberes tiroxina. ¿Sí? O sea, dice la hipófisis que tienes que liberar tiroxina. Esa es la orden. ¿Ok? Entonces, ya una vez que la tiroides recibió ese mensaje, ella va a ejecutar la orden y entonces va a liberar la tiroxina. Lo que va a suceder, pues finalmente es que se van a liberar la T3 y la T4. Acuérdense que T3 y T4 son tiroxinas. Una se llama tiroxina 3 y otra se llama tiroxina 4. Y lo que va a hacer la tiroides es, ok, ya me dijo la hipófisis que tengo que liberar tiroxina, entonces yo muy obediente agarro y mando la tiroxina a la sangre. Ajá, y eso es lo que va a hacer la glándula tiroides cuando la TSH llegue a estimular. ¿Ok? De manera natural, eso es lo que va a hacer. ¿Ok? Así de sencillo, este ejemplo. Ahora, una vez que la tiroxina fue liberada de la glándula tiroides, ahora vamos a ver, bueno, ¿y qué va a hacer la tiroxina cuando es liberada? Vamos a ver ahora la continuación del camino, ¿ok? Ahora vamos con la tiroxina. Ya sabemos de dónde se liberó, de dónde se liberó, dónde se fabricó, ¿quedamos? De la tiroides. Ok, de la tiroides. Entonces empezamos ahí. Ya sabemos que va a viajar por la sangre porque todas las hormonas viajan por sangre. Ahora, en este caso, el órgano blanco no es un órgano en especial del cuerpo, sino va a llegar a varios órganos del cuerpo y va a llegar a la mayor parte de las células. Ajá. Principalmente a las células del músculo, pero puede llegar a cualquier célula del cuerpo. ¿Qué es lo que va a hacer la tiroxina cuando llegue a estas células? Cuando ella llegue y le diga a la célula, oye, fíjate que me mandó la tiroides y me acaba de decir que por favor aumentes la tasa de respiración celular. ¿Sí? Ahorita ustedes en biología 1 todavía no ven lo que es la respiración celular. Yo creo que ya están empezando metabolismo o por ahí andan, no sé si alguien ya va muy adelantado y ya lo empezó a ver, pero bueno, les comento de manera rápida, la respiración celular es un mecanismo químico, es un proceso metabólico que se encarga de romper glucosa para obtener energía, ¿sí? En términos simples, la respiración celular es para obtener energía, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer la tiroxina cuando llegue a las células es decirle, oye, ¿sabes qué? Dice la tiroides que te apures y que hagas mucha respiración celular porque necesito mucha energía. ¿Sí? A lo mejor ahorita en este momento voy a correr un maratón y está demandando mucha energía. Entonces necesito que mis células se apuren a hacer respiración celular para que fabriquen mucho ATP, que es la molécula donde está la energía en el organismo, la energía metabólica. Entonces, cuando llega la tiroxina y le dice a las células que aumenten la respiración celular, entonces, ¿qué efecto voy a tener yo en mi cuerpo? Pues como se va a producir mucho ATP, que es la molécula donde está la energía, entonces voy a tener una alta cantidad de ATP y eso me va a generar mucha como energía para poder hacer todas las actividades que tengo que realizar.
¿ok? Eso es lo que hace en realidad la tiroxina. Ahorita a lo mejor esto les va a quedar más claro. Vamos a ver qué pasa cuando la tiroides se descompone y entonces da la orden de que se produzca más tiroxina de la que se necesita o al revés. Resulta que no se produce la tiroxina suficiente y entonces hay alteraciones en el cuerpo. No sé si han oído hablar del hipertiroidismo y del hipotiroidismo, que tiene que ver con una alteración de esto. ¿Alguien ha escuchado de estas enfermedades o de estas alteraciones? ¿Hiper o hipotiroidismo? ¿Sí? ¿Qué han escuchado? ¿Nadie ha escuchado del hipotiroidismo o hipertiroidismo? No lo puedo creer, si es muy común. Sí, Israel, por favor. Por lo que yo sé, es que luego se les infla su cuello, ¿no? O sea, la tiroides como que se infla y llegan a tener problemas de circulatorios y creo que también hasta de crecimiento, ¿no? Algo así. Ok, vamos a ver, por ahí tiene mucho que ver esto que nos dice Israel. Este crecimiento del cuello tiene que ver justamente porque hay un crecimiento de la tiroides. Y esto es porque la tiroides está trabajando de manera inadecuada. Puede haber muchas causas para que la tiroides se descomponga, vamos a decirlo de esa manera, y entonces genere estas alteraciones. Pero muchas veces, tanto el hiper como el hipotiroidismo se relaciona con este crecimiento de la tiroides que se le llama bocio, ¿sí? Que es como agrandamiento. Ahorita vamos a continuar explicando. A ver, Guadalupe, si nos puedes ayudar a complementar o no sé qué nos quieras comentar, por favor. Sí, yo había escuchado que el ensanchamiento de las tiroides provoca infertilidad en las mujeres. Cuando no está controlado y puede ser una alteración ya más grave, sí, pero en general es muy controlable, ¿sí? Bueno, también depende de la causa que esté generando la alteración, pero si no se controla y si hay una causa más grave, pues entonces que no permita que se regule nuevamente, entonces sí puede generar otras alteraciones, pero generalmente no es tan grave y hay otros síntomas previos a la infertilidad, ¿sí? A lo mejor en un término ya muy grave podría generar eso porque hay una alteración general del metabolismo, pero no directamente la infertilidad por una falta o exceso de tiroxina. Vamos a explicar un poquito esto con esto que nos comentaron sus compañeros, ¿ok? Si yo ya les comenté que la tiroxina, bueno, las T3 y T4 finalmente, que es la hormona, los dos tipos de hormona tiroxina, lo que hacen es aumentar la cantidad de energía en el cuerpo. ¿Qué creen que pase cuando una persona está fabricando más tiroxina de la que debería producir y por lo tanto está produciendo más energía de la que el cuerpo necesita? ¿Qué síntomas creen que esta persona va a poder manifestar? ¿Cómo se plasmaría ese exceso de energía que podría tener disponible en el cuerpo? A ver por aquí, Israel, ¿qué se te ocurre? A ver, ¿Físicas? perdón, es que Yo hablé al digo, mismo tiempo. Otra vez, Israel, es que hablé al mismo tiempo que tú y no te escuché, perdón. no, perdón. Bueno, ah, yo creo que físicas pues, sería como que temblar mucho, ¿no? O sea, como que no sé, o sea, si tienes mucha energía normalmente se supone que estás nervioso y como que te mueves mucho o mueves una mano muy rápido o mueves un pie, ¿no? Yo supongo. Ujú. Esto que conocemos como hiperactividad, ¿no? Andarían como hiperactivos, este síntoma que nos menciona Israel, cuando el exceso de tiroxina es muy alto, las personas efectivamente de la cantidad de energía que tienen y el exceso como de estimulación que hay en las células, pueden tener temblores, están hiperactivos. Ajá. ¿Cómo creen que sea con respecto al sueño? ¿Creen que sus patrones de sueño se ven afectados en estas personas? Ajá. Sí. Yair por ahí y luego a Adriana. Sí, obviamente si tienes demasiada energía te va a costar demasiado conciliar el sueño, va a ser muy fuerte el insomnio. Exactamente, estas personas van a tener insomnio, efectivamente. ¿Sí, Adriana? Era precisamente eso Ok, lo que iba a decir. exactamente. Sería el insomnio, ajá, por un exceso de energía. Si esta persona anda hiperactiva, pues también
va a tener cuando ustedes tienen mucho, imagínense un exceso de energía en su cuerpo, van a tener sudoraciones, ¿sí? Van a ser intolerantes al calor. Generalmente estas personas, ante un calor que a lo mejor los demás podrían aguantar sin ningún problema, estas personas se ponen muy sensibles y entonces se acaloran y todo el tiempo están sudando. Las otras personas pueden tolerar mejor el calor y estas personas no, ¿ok? Entonces podría ser ese uno de los efectos. Otra sería que, bueno, como hay también un exceso de energía, el corazón late más fuerte, entonces hay taquicardia, aumenta la presión arterial y todo esto es producto de una alteración. Si la persona está produciendo la tiroxina normal, pues entonces eso no va a suceder. Pero si se descompone la tiroides, y entonces empieza a fabricar más tiroxina de la normal, entonces van a generarse estos síntomas. Ahora, ¿qué podría hacer que la tiroides se descomponga? Ahorita vamos a ver, pero antes de ver qué podría ser, vamos a ver el caso contrario, lo que se conoce como hipotiroidismo, cuando se produce menos cantidad de tiroxina en la tiroides. Entonces, ¿cuáles serían los efectos o los síntomas en una persona, pero con hipotiroidismo? ¿Alguien sabe? ¿O pues, lo puede deducir con lo que Estar acabamos de muy, decir? muy cansado, Ajá. fatigado. Exactamente, sería lo contrario, le faltaría energía, entonces todo el tiempo estaría cansado, fatigado, con sueño, ajá. Y en este caso, pues entonces al contrario, ¿no? En lugar de estar intolerante al calor, va a ser intolerante al frío, porque como su tasa metabólica es menor, el calor que se genera en su cuerpo es menor, entonces siempre va a tener frío, ¿ok? Entonces déjenme, me pongo aquí. Estos son como algunos de los principales síntomas que se dan con el hiper, que fue el primero que comentamos, y con el hipotiroidismo, ¿ok? Con el hiper, que fue el primero que vimos, como hay una tasa excesiva de respiración celular y se está utilizando mucha glucosa para poder hacer el proceso de respiración, si ustedes no comen suficiente, bueno, lo que comen se gasta y si no alcanza, entonces empiezo a agarrar las reservas de mi cuerpo. Entonces las personas empiezan a gastar la grasa que está guardada y empieza a haber una pérdida de peso inexplicable o sea, no por la dieta, sino a pesar de la dieta normal que continuaba, hay una pérdida de peso repentina y fuera de lo normal. Generalmente empieza a haber aumento del ritmo cardíaco, empieza a haber taquicardias y entonces había una irregularidad en ese ciclo. Están nerviosos, hiperactivos, irritables, porque también están como muy sensibles ante la cantidad de estímulos que perciben, voy a Israel, y también estos temblores que nos mencionaban, y como están gastando mucha energía, aunque están energéticos, también ese exceso de actividad pues también termina cansándolos a la larga, ¿no? Y obviamente pues hay insomnio y dificultad para dormir, ¿ok? Sí, Israel, te escucho. En el hipertiroidismo, bueno, en ese, cuando Ajá. son el ritmo cardíaco irregular, que son las taquicardias, ¿se puede provocar un infarto? Bueno, a menos que sea muy drástico la descarga de tiroxina, en un caso extremo sí, pero normalmente no. O sea, la persona, imagínense que ustedes empiezan a tener una alteración de tiroides, obviamente empiezan a sentir cambios en su cuerpo, entonces generalmente cuando sentimos esos cambios, vamos al médico para que nos detecten qué está pasando. A menos que una persona por alguna razón no se atienda y que deje pasar esos síntomas, no sé hasta qué nivel podría llegar de alteración, ¿no? Y qué consecuencias pudiera tener a lo mejor en algún momento muy graves. Pero pues se siente mucho el hipertiroidismo, las personas lo perciben, o sea, empiezan a darse cuenta de ese cambio y pues empieza a generar una sensación de malestar porque hay un exceso de nerviosismo, un exceso de sudoración, o sea, no es algo imperceptible, de verdad, sí, las personas se dan cuenta y pues por eso generalmente acuden al médico, ¿no? Pero no sé qué consecuencias tan drásticas pudiera llegar a tener. Sí, Israel. A ver, escucho, primero tengo aquí a Yair, luego a Adriana y luego a Ariadna. Sí, maestra, lo del hipertiroidismo me recordó un poco a lo de cuando, bueno, no sé si ha escuchado que para hacer crecer el músculo necesitamos hacer como hipertrofia o algo así.
y que al mismo tiempo como que eso quema grasas y todo eso, además no sé si es algo parecido. Sí, ahorita explico un poquito de eso. Eso tiene que ver con los esteroides anabólicos. Para una hipertrofia tiene que ver con un exceso de producción de masa muscular, forzando a las células a un mecanismo anabólico, a una fabricación muscular. Y obviamente para eso pues necesito energía y obviamente para eso pues necesito la materia prima, que en este caso serían aminoácidos para producir las proteínas. Por eso los que consumen esteroides anabólicos tienen que complementar con un consumo mayor de aminoácidos y de energía. Y luego a veces incluso, pues bueno, a veces también carbohidratos para poder obtener de ahí la fuente energética. El problema es que finalmente es una alteración porque estás forzando a tus células a tener un exceso de reacciones anabólicas en este caso, ¿no? Pues parte del metabolismo. Entonces, eso puede generar problemas finalmente en la eficiencia del metabolismo celular. Y el problema con los esteroides anabólicos para aumentar masa muscular es que esos esteroides, aunque a veces los inyectan locales, ¿sí? Finalmente viajan en la sangre y van a llegar al corazón. Y el corazón también está hecho de músculo. Y esos esteroides no discriminan al músculo cardíaco del músculo esquelético. Entonces, estas personas pueden también tener consecuencias en un crecimiento del corazón y si el corazón no tiene el tamaño adecuado, puede haber una insuficiencia cardíaca. Y por eso algunas de estas personas que no consumen esto controladamente o que finalmente pues su organismo es más sensible, pues terminan teniendo problemas cardíacos y luego hasta de una cuestión cardíaca se mueren, ¿no? Repentinamente, porque no hay un control, ¿no? Entonces, pues sí es grave y bueno, hay consecuencias diferentes en cada persona y depende también la cantidad de estas sustancias que se consuman, pero de que se está alterando el organismo, se está alterando. Eso sí es inevitable, ¿no? Eso no lo podemos omitir porque se están metiendo sustancias ajenas y se está forzando y cambiando y alterando el metabolismo celular. No sé si con esto te contesto, Yair. Nuestra, de hecho, sí. Muchas gracias. Ok, muy bien, Yair. Gracias. Adriana, te escucho. Con esto del hipertiroidismo me acordé, también tendría que ver como cuando uno tiene, por así decirlo, ataques de pánico, como que puede aumentar la tiroides. Ok, a lo Bueno, mejor, ajá, sí, me perdón. refiero más que nada porque puede dar como ¿cómo se dice? La repentina, el aumento el aumento cardíaco. Ok, muy bien, gracias, Adriana. Creo que esto más bien tendría, bueno, hay varias causas de los ataques de pánico, pero tiene que ver más bien a nivel neuronal. Ajá, y obviamente a nivel neuronal hay una alteración de la percepción y la respuesta que se está dando ante eso. Cuando el sistema nervioso genera una alteración, finalmente influye en las hormonas porque el hipotálamo manda a la hipófisis y la hipófisis a las hormonas y también se genera una alteración hormonal. Pero a lo mejor lo que podría influir más ahí, no lo conozco tan a detalle, pero pienso que a lo mejor lo que más puede influir en eso tiene que ver con una cuestión de la adrenalina, que esa tiene un efecto más inmediato, más rápido en esta como aceleración del corazón, más que la tiroxina, pero seguramente se liberan al mismo tiempo y juntas generan un efecto más grande, además de otros neurotransmisores que a nivel del cerebro estén funcionando para esa percepción de repente y que genere esa sensación en un momento tan corto de angustia, ¿no? Y de ansiedad. Pero no conozco bien como todo el cuestionamiento fisiológico, ¿no? De cuando se dé un ataque de pánico, pero debe de haber una alteración tanto de neurotransmisores como de hormonas, como los dos al mismo tiempo, Adriana. ¿Sí? No sé si con eso te resuelvo tu duda de alguna manera. Ok, muchas gracias, Adriana. Y vamos con Ariadna finalmente, por favor. Es que me entró la curiosidad, pero creo que ya
ahorita lo acaba de decir, es muy diferente de una manera fisiológica como a la más centrada, ¿no? Porque todo esto de los síntomas del hipertiroidismo, creo que lo pueden definir otras personas como ansiedad, según. También depende porque también hay otros tipos de ansiedad. No sé qué tan parte fisiológica es a lo que me refería. En otras palabras, fisiológicamente sería ansiedad, ¿no? Según yo. Sí, sí, yo creo que la ansiedad es algo más allá y seguramente cuando hay ansiedad, que es un proceso fisiológico más complejo, puede relacionar con que en algún momento también se altera la producción de tiroxina y ayuda a tener este tipo de sensaciones, ¿no? Pero no al revés, o sea, no que el hipertiroidismo genere un ataque de ansiedad, más bien la ansiedad sería algo más complejo y dentro de ese, una de las alteraciones podría ser una mayor producción de tiroxina. Ajá, sí, yo creo que sería más bien al revés, pero a lo mejor sería bueno averiguarlo. Hay que a ver si alguien hace un problema de G de eso y me lo platica, ¿ok? Justamente Entonces, yo lo estoy haciendo. ya me platican, ok. Bueno, con el caso del hipotiroidismo, como decíamos, es lo contrario. Bueno, hiper quiere decir mucho, hipo quiere decir menos, entonces de ahí viene el nombre. Y aquí en el hipotiroidismo hay una reducción de la actividad de la tiroides y se produce menos tiroxina de la que debería de producirse. Y pues es lo contrario, ¿no? Aquí, como no se está quemando la grasa que le dicen, no se está usando las moléculas para obtener energía, entonces se guarda y pues hay un aumento de peso, ¿ok? Hay pues como hay una falta de energía, pues empiezan a tener poca actividad y entonces puede haber como cierta inmovilidad y atrofia de, bueno, ya en casos extremos, de músculos por la inactividad y de articulaciones, ¿no? Generalmente el hipotiroidismo se asocia con un aumento en el nivel de colesterol en la sangre y el hipertiroidismo lo contrario, las personas que tienen hipertiroidismo les baja el colesterol en la sangre. ¿Ok? Como hay una falta de energía y falta pues de actividad, pues puede haber depresión. Aquí, como me decía Guadalupe, en casos extremos puede llegar a alterar el ciclo reproductivo y entonces puede llegar a ocasionar infertilidad. ¿Ok? En el caso de cuando se empiezan a tener estos síntomas, pues bueno, siempre que empieza a haber sospecha de esto, lo que mandan a hacer los médicos es lo que se conoce como un perfil tiroideo. Y lo que se mide en ese perfil tiroideo es la cantidad, déjenme, me voy a regresar acá, la cantidad de TSH y la cantidad de tiroxina T3 y T4. Estos se los miden en una muestra de sangre y entonces aquí se puede incluso saber cuál es la causa del hipotiroidismo. Muchas veces no es una descompostura como tal de la tiroides, sino una descompostura de la hipófisis. A veces la hipófisis deja de mandar suficiente TSH o manda más de la que tiene que mandar. Entonces, por eso es importante hacer este estudio para saber dónde está la falla. Si la falla es en la hipófisis por la cantidad de TSH que se está produciendo, o a lo mejor es directamente en la tiroides. Los niveles de TSH están bien, pero aún así los niveles de tiroxina están alterados, entonces el problema es local, ¿sí? Entonces aquí en la tiroides está el problema y puede haber muchas causas, ¿no? Hay varios tipos de enfermedades de la tiroides. Una de las más graves, pues podría ser incluso el cáncer, ¿no? Un tumor que esté creciendo aquí y que eso esté alterando el funcionamiento de las células de la tiroides. Pero bueno, generalmente eso ya es en casos extremos. Generalmente son alteraciones de la producción de TSH e incluso hay alteraciones de la tiroides por enfermedades autoinmunes, donde hay un anticuerpo del sistema de defensa que hace la función de la TSH y llega y engaña a la tiroides y hace la función como si fuera esta hormona y genera una sobreestimulación de la tiroides. Entonces puede haber un montón de alteraciones, pero bueno, mientras no tengamos problemas de tiroides, quiere decir que todo este mecanismo está funcionando correctamente. ¿Ok? Entonces, bueno, este sería el primer ejemplo, bueno, los dos primeros, lo que es la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, ya vimos que va de hipófisis a tiroides y pues es la que da la orden de que se libere la tiroxina. Y una vez que la tiroxina se libera en la tiroides, entonces va a diferentes células del cuerpo y aumenta el proceso metabólico de respiración celular para poder generar
una alta cantidad de ATP en el cuerpo. De hecho, bueno, yo he escuchado, digo, obviamente no es adecuado hacer este tipo de cuestiones, pero hay personas que a veces por querer bajar de peso toman hormonas tiroideas, ajá, con la intención de que pues acelere su metabolismo y entonces aumente su tasa metabólica y puedan bajar de peso. El problema es que el cuerpo detecta un exceso de tiroxina y entonces la hipófisis deja de mandar TSH y entonces su cuerpo automáticamente regula ese mecanismo. Y si ustedes siguen metiendo tiroxina, están alterando finalmente esa regulación y en algún momento dado pueden descomponer ese mecanismo y después ya terminan teniendo problemas de tiroides por estar metiendo hormonas tiroideas. Entonces, no es bueno nunca meter cosas en el cuerpo que alteren ese funcionamiento, o como los esteroides anabólicos que comentaba con Yair, ¿no? Entonces, más vale que el cuerpo funcione bien, porque primero estamos muy contentos de que todo esté muy bien, y ya cuando nos descomponemos, entonces, chin, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos curamos, no? Ya que estamos enfermos. Entonces, pues cuídense de lo que pueden prevenir, ¿no? Hay cosas que no se pueden, pero muchas sí. Entonces, bueno, dudas de TSH y tiroxina, sino para irnos a las siguientes. ¿Dudas o preguntas? ¿Nada? No, ninguna. Ok, muy bien, muchas gracias, chicos. Entonces, vamos con las siguientes. Vamos con la oxitocina y la prolactina. Voy a empezar primero con la prolactina y luego me sigo en la oxitocina. Creo que les puse en el orden primero la oxitocina y luego la prolactina, pero bueno, no importa. Ustedes, vamos a llenar primero la prolactina. Pero bueno, lo que quiero que vean nuevamente en este ejemplo es la regulación desde el hipotálamo a través de la hipófisis y cómo la hipófisis es la que va a mandar estas hormonas hacia los lugares que van a tener que actuar. En este caso, estas dos hormonas tienen mucho que ver con la lactancia en el caso de los mamíferos. Entonces vamos a poner este ejemplo para ilustrar el funcionamiento de estas hormonas. Entonces, bueno, vamos con primero la prolactina. Bueno, aquí ya les dejé puesto esto, bueno, ya. Como lo habíamos visto aquí, la prolactina, tanto la prolactina como la oxitocina, las dos salen de la hipófisis y a su vez a la hipófisis la mandó el hipotálamo, como ya lo habíamos mencionado ese mecanismo, y va a viajar por la sangre hasta el órgano blanco. Entonces vamos primero con la prolactina. El mismo nombre, prolactina, viene de lácteo, de leche, y pro viene de precursor. Entonces, la misma palabra prolactina nos ayuda a entender qué es lo que va a hacer esta hormona. Finalmente, lo que va a hacer es estimular a la producción de leche, ¿sí? Entonces, el mismo nombre nos lo dice. Entonces, bueno, va a la hipófisis que produce la prolactina viaja por la sangre. En este caso, obviamente, el órgano blanco van a ser las glándulas mamarias y allí en las glándulas mamarias va a llegar a darse el mensaje, que en este caso es, oye, glándula mamaria, dice la hipófisis que por favor empieces la producción y secreción de leche, ¿sí? Las glándulas mamarias son glándulas exócrinas. Entonces, en su interior se va a empezar a producir la leche y va a quedar lista la leche para el momento en que el bebé quiera consumir el alimento, ¿ok? Entonces, ¿qué efecto va a producir? Pues que la leche va a estar disponible para la lactancia, ¿ok? Entonces, cuando se da el momento del parto, en ese momento se empieza a producir la prolactina, bueno, desde antes, desde que empieza el trabajo de parto, desde que las mamás empiezan con el trabajo de parto, la prolactina empieza a liberarse por la hipófisis hasta que las glándulas mamarias empiezan ya a tener esa cantidad de leche suficiente para que en cuanto el bebé nazca, entonces pueda estar disponible la leche y que se pueda alimentar, ¿ok? Entonces, esto hace la prolactina. Entonces, la prolactina hace que se produzca la leche, ¿ok? Y la prolactina va muy de la mano con la oxitocina, como en el ejemplo que les acabo de poner en la imagen, se liberan al mismo tiempo la prolactina y la oxitocina, ¿sí? La oxitocina, ¿se acuerdan que la comentamos como la sustancia del amor y todo este rollo? Ahorita la voy a ver como hormona, porque la oxitocina tiene muchas funciones. En este caso la voy a usar como ejemplo de el efecto que está teniendo en la lactancia, ¿ok? Entonces, la oxitocina también es fabricada en la hipófisis, igual que la prolactina, también viaja por la sangre
Y en este caso, cuando hablamos de la lactancia, pues también su órgano blanco va a ser las glándulas mamarias, ¿ok? Pero primero llegó la prolactina, y ya dijimos que la prolactina hizo que se fabricara la leche. Cuando la oxitocina llegue, lo que va a hacer la oxitocina es dar el mensaje de que se contraigan los músculos que hay en las glándulas mamarias. La oxitocina es una hormona que actúa en gran medida en músculo, ¿sí? Los músculos se pueden contraer y en un tipo de músculo especial que se llama músculo liso. El músculo liso es un músculo involuntario, yo no lo puedo mover a voluntad, como el músculo del útero, el músculo de sus intestinos. La mayor parte del músculo que hay en los órganos internos es músculo liso. Lo que va a hacer la oxitocina es decirle al músculo que hay en las glándulas mamarias, es decirle, oye, dice la hipófisis que te contraigas. Imagínense qué va a pasar si está la glándula mamaria y el músculo que está alrededor de esas glándulas se va a contraer. Ajá. ¿Qué efecto va a producir el hecho de que se contraigan estos músculos alrededor de esas glándulas mamarias? ¿Qué creen que vaya a pasar con esa leche que está ahí adentro? ¿Qué pasará? ¿Vale? Exactamente, ¿Se eso es lo sale? que se conoce como la bajada de leche, que dicen mucho las mamás, es la salida de la leche, ¿ok? Le dicen que la leche baja porque adentro de las glándulas mamarias ya se fabricó la leche, pero está ahí adentro. Y para que la leche salga, necesita que el músculo se contraiga para que la conduzca a lo largo de todo ese conducto hasta que por el pezón salga la leche por ese conducto. Entonces, la oxitocina lo que va a permitir es que la leche salga de las glándulas mamarias, pero primero la prolactina tuvo que decirle a la glándula mamaria que fabricara la leche. Un ejemplo que podemos ver con esta oxitocina, seguramente, bueno, si son mamás o están en contacto con alguna mamá cercana a ustedes que pueda platicarles su experiencia, a veces las mamás cuando por alguna razón están haciendo alguna actividad y no están ahí con el bebé, ya sea cerca en la misma casa o incluso fuera de la casa, de repente sienten que se les sale la leche y entonces las mamás acostumbran decir, ay, es que ya tiene hambre el bebé, ¿no? Porque después de un tiempo, pues ya la misma glándula libera la leche cuando ya está llena. Pero también se ha visto mucho que luego las ante el estímulo de escuchar el llanto del bebé, ese estímulo genera que se produzca oxitocina y que esa oxitocina haga esta labor y entonces en cuanto se escucha el llanto del bebé o la mamá detecta que el bebé ya tiene hambre, en ese momento empieza a salirse la leche del seno. Entonces, esto es un mecanismo de regulación muy importante que podemos ver como en una cuestión básica de conducta, ¿no? Con los mamíferos, como el organismo finalmente ante un estímulo que es pues la sospecha de que el bebé tiene hambre, automáticamente la oxitocina se libera y entonces la leche está disponible, ¿ok? Entonces, bueno, nada más era un comentario. ¿Alguien quería participar? Ya no veo a nadie, oí una manita, pero ya no. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Ok, bueno. Yo no lo oí, pero ya se respondió mi duda, gracias. Ok, muy bien, Mauricio, gracias. Entonces, bueno, esto es con respecto a la lactancia. Ahora voy a poner otro ejemplo de la oxitocina. Este es el que llenen ahí en su hojita, ¿ok? Les voy a decir otro efecto porque les digo que la oxitocina tiene muchas funciones. Les voy a poner otro como ejemplo para que pues lo conozcan, aunque ya no les va a dar espacio porque nada más les puse un cuadrito de oxitocina. Pero bueno, ya dijimos que entonces la oxitocina sale de la hipófisis y viaja por la sangre. Cuando se va a dar el momento del parto, la oxitocina también es la responsable de generar las contracciones en el útero, ¿sí? Entonces, la oxitocina, cuando viaja por la sangre, también al mismo tiempo que parte de las moléculas llegan a la glándula mamaria, otras moléculas de oxitocina van a llegar al útero, lo que se conoce como matriz. Y ahí en la matriz van a dar la orden también de contracción muscular, pero al músculo del útero, de la matriz. Y esto justamente es lo que va a empezar las contracciones del útero cuando es momento del parto. Cuando ya el bebé tiene que nacer, la oxitocina es justamente la que da la orden
de que el músculo se contraiga y empiece ese proceso de las contracciones para expulsar al bebé. Entonces, como vemos, la oxitocina es muy, como regula todo este proceso, tanto de hacer el proceso de expulsión del bebé y al mismo tiempo garantizar que el bebé va a tener alimento disponible en cuanto nazca, porque al mismo tiempo la prolactina produce la leche, bueno, hace que se produzca la leche, y la oxitocina hace que la leche esté disponible en las glándulas mamarias, mientras está haciendo que el útero se contraiga para que el bebé nazca. Entonces vemos cómo todo está totalmente coordinado. Algo así como tan natural como es el nacimiento de una nueva cría en un mamífero, cómo las hormonas están jugando un papel muy importante ahí. De hecho, también les digo, si están en contacto con alguna mamá cercana, cuando van al hospital, cuando ya empiezan con contracciones o por alguna razón hay que inducir el parto, lo que les inyectan es justamente oxitocina. Les ponen oxitocina para acelerar esas contracciones y acelerar la expulsión del bebé para el momento del parto. Entonces, bueno, esta también es una labor muy importante de esta hormona oxitocina, ¿ok? Entonces, bueno, ya vimos entonces otros dos ejemplos que fue prolactina y oxitocina, ¿ok? Y nos vamos con las últimas dos que les puse ahí en su actividad, que son la hormona FSH y LH, ¿ok? La primera que les puse es la hormona FSH, que se llama, su nombre completo es folículo estimulante. Estas son sus siglas en inglés, generalmente así le ponemos, ¿no? Folículo estimulante. Y la otra que les menciono es la hormona luteinizante, que se abrevia LH. Y bueno, nuevamente aquí, este mecanismo que les estoy tratando como de que quede muy claro, de que el hipotálamo, a través de la hipófisis, es quien va a controlar esta producción de hormonas. Entonces, primero el hipotálamo le manda la orden a la hipófisis, y la hipófisis, bueno, la orden se la manda con una hormona que se llama liberadora de gonadotropina, y esa es la hormona que el hipotálamo le manda a la hipófisis, ¿ok? Una vez que la hipófisis recibe esa hormona, entonces la orden que ella ejecuta es producir o liberar FSH y LH. Y estas dos hormonas van a tener un efecto importante en los órganos sexuales, particularmente en los ovarios y en los testículos, ¿ok? Entonces vamos a ver, yo les puse ahí en el caso de la FSH solo un cuadro y en la LH1. En el caso de la FSH yo les voy a hablar tanto de la acción en hombres como en mujeres y bueno, en las dos, ustedes elijan cuál poner, si quieren poner lo que sucede en las mujeres o si quieren poner lo que dicen los hombres, o no sé si les cabe, pues poner ambas cosas, ¿ok? Pero vamos a, porque tiene efectos diferentes, obviamente, ¿ok? Porque es diferente el ovario que el testículo. Pero ambas influyen en la producción de células sexuales, en los óvulos y en los espermatozoides. Entonces, bueno, vamos con la folículo estimulante. Bueno, me regreso aquí, ya quedamos que ambas salen de la hipófisis, ¿ok? Entonces, bueno, eso ya está. Entonces, sale de la hipófisis, viaja por la sangre, también eso ya quedó claro, que todas van a pasar por ese mismo camino. Y en este caso, vamos primero con la mujer, entonces el órgano blanco va a ser el ovario, ¿ok? En el ovario, déjenme, me voy a ir a la siguiente para explicarles. El ovario es un órgano, bueno, si ustedes ven, aquí está una representación de los órganos sexuales femeninos internos, faltan los externos, pero bueno. Y los ovarios son estos de aquí, este y este, ¿ok? Hay dos ovarios. Están a ambos lados del útero o matriz y están comunicados con el útero o la matriz a través de las trompas de falopio o trompas uterinas, ¿ok? Y aquí nos ponen en grande un ovario para que veamos pues qué hay adentro. Dentro del ovario hay muchas estructuras llamadas folículos, que aquí nos las ponen con estas bolitas, ¿no? Cada una de estas bolitas, que parece un ojito, es un folículo. Entonces, el ovario está lleno de folículos, ¿ok? Cada folículo tiene adentro un óvulo que está en pausa de formarse. Los óvulos se empiezan a formar durante el desarrollo embrionario. Si esta es una mujer, una humana, cuando estaba formándose, cuando era un feto dentro del útero de su mamá, en ese momento se empezaron a formar sus óvulos. Sin embargo, los óvulos se quedaron en pausa
en el proceso de división celular. Se quedan en pausa y se quedan así. Y van a quedar en pausa todos estos años desde que nace hasta que llega el momento de la pubertad, que es cuando empiezan los cambios, porque empiezan a funcionar los órganos sexuales. Y en ese momento empiezan a despertarse a los óvulos. Empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya es momento de, ya te toca a ti salir, ¿ok? Entonces, que es cuando empieza justamente el funcionamiento que se manifiesta con el comienzo de la menstruación, ¿ok? Entonces, bueno, y esto lo van a ver con más calma en Biología 2. Ahorita nada más lo explico de manera muy simple para que entendamos qué van a hacer estas hormonas. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer la FSH cuando llegue al ovario? Ok, por eso les puse aquí, ¿no? Va a llegar a los folículos. Ya sabemos que los folículos son estas estructuras que están adentro del ovario y que hay muchos folículos dentro de un ovario. Yo luego les digo que se imaginen como al ovario, como un hotel 5 estrellas que tiene un montón de cuartos y cada cuarto es un folículo. Y adentro de cada folículo hay un huésped y ese huésped es un óvulo. Entonces digamos que dentro de cada folículo hay un huésped dormido, que es el óvulo. Entonces, el ovario es un hotel lleno de muchos cuartos y adentro de cada cuarto hay un huésped dormido. Entonces, el ovario está lleno de folículos y dentro de cada folículo hay un óvulo dormido. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer la FSH cuando llegue a esos folículos? Vaya, acuérdense que cada folículo es un cuarto. Lo que va a hacer la FSH es llegar al folículo y tocar y le dice, oye, ¿sabes qué? Que te despiertes. Ya te toca madurar. ¿Ok? Entonces, el óvulo todavía está en proceso de formación, entonces va a terminar de madurar. El óvulo ya también en Biología 2 lo ven con más calma, termina el proceso de meiosis y el óvulo está listo, ¿ok? Entonces, con esta analogía que les ponía, le decía, bueno, lo despierta y está listo para salir y hacer su función. Entonces, lo que hizo la FSH, pues es hacer que el folículo estuviera listo. Y en ese momento, ay, perdón, era la otra. Entonces, ese óvulo ya va a estar listo para cuando le toque salir. Ese momento de la salida es lo que se conoce como ovulación. ¿Ok? Esto es lo que sucede cuando la FSH actúa en las mujeres. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo que hace la FSH, pero en los hombres, porque también los hombres tienen FSH. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a resumir esta nada más antes de pasar a la siguiente. Entonces, la FSH sale por la hipófisis, bueno, es producida por la hipófisis, viaja por la sangre, llega a los folículos del ovario, les da la orden de maduración del óvulo y los óvulos quedan maduros, ya listos para el momento de que les toque salir. ¿Ok? Entonces, bueno, esto era lo que les estaba mostrando aquí. Aquí está el sistema reproductor, aquí está el ovario, aquí están los folículos. Vamos a decir que cada bolita más oscura dentro de cada una de estas bolitas, ese es un óvulo. Y cuando se le da la orden de maduración, aquí estamos viendo la maduración, ¿no? Vean cómo está primero así inmaduro, luego va creciendo, empieza con la parte, termina con el proceso de división y ya está listo para salir. Este óvulo ya está maduro, ya está listo. ¿Y quién fue la responsable de que esto sucediera? Pues la FSH, que es la hormona folículo estimulante. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué hace esta misma hormona, pero en los hombres. ¿Ok? Nuevamente, sale de la hipófisis, viaja por la sangre. En este caso, ahora el órgano blanco van a ser los testículos. Dentro de los testículos hay muchos tubos, ¿sí? Imagínense al testículo por dentro, como si fuera, a ver, déjenme ver si en la imagen se ve, bueno, más o menos. Aquí está, ¿no? Aquí está el testículo. Si ustedes se fijan en el testículo, bueno, no sé si alcanzan a apreciar, aquí hay como una manguerita toda enredada, toda. Alguna vez en una imagen que les puse en la clase, alguien me decía que parecía sopa Maruchan, que así cuando se ve antes de echarle el agua, ¿no? Que se ve todo ahí, los fideos estos todos enredados. Entonces, bueno, así está por dentro, ¿no? El testículo. Todas estas mangueritas, que se llaman túbulos, están todos bien acomodaditos ahí, como formando muchas ondulaciones, y esos tubitos que están allá adentro se llaman túbulos seminíferos, ¿sí? Tubo seminífero. Entonces, el testículo por dentro está hecho de toda esta acumulación, como una madeja de tubitos. Y cada tubito, si lo vemos por dentro, aquí está, cada tubito en las células que lo componen, vamos a tener, bueno, también esto lo van a ver en Biología 2,
unas células, bueno, hay varias células, pero vamos a hablar de unas que se llaman espermatogonias, que son las células de las cuales se va a formar se van a formar los espermatozoides. Entonces, ese proceso de formación de espermatozoides se llama espermatogénesis. Génesis quiere decir origen o formación, espermato, pues de espermatozoides. Entonces, espermatogénesis es el proceso por el cual se forman los espermatozoides. En el caso de los óvulos se forman por ovogénesis, ¿ok? Pero la ovogénesis se hace en el desarrollo embrionario de las mujeres. La espermatogénesis se hace en toda la vida del hombre desde que empieza la pubertad, ¿ok? Desde que empieza su funcionamiento de los órganos sexuales. Entonces, aquí adentro de los óvulos seminíferos se fabrican los espermatozoides. Entonces, ahí es a donde va a llegar la FSH. Entonces, la FSH llega a los túbulos seminíferos, que son estos tubitos que están adentro del testículo, y la orden que les va a hacer es que hagan la espermatogénesis. Ya dijimos que la espermatogénesis es la formación de espermatozoides, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de que la FSH haya llegado a los túbulos seminíferos? Pues que se produzcan los espermatozoides, ¿ok? Entonces, si la FSH llega a los testículos y les da su orden, la resultante es que en los testículos va a haber espermatozoides disponibles por si hay necesidad de hacer una eyaculación, ya va a haber espermatozoides ahí para que puedan ser usados en esa liberación de semen, ¿ok? Entonces, en el caso de los hombres, eso es lo que va a suceder. Diego, te escucho. Una pregunta. Según yo, los coagénicos y las células serótil se les agrega FSH y los convierte en espermatogonias y de ahí se dividen en dos grupos, ¿no? Algo así. A ver, no madre te y entendí. espermatozoides. Lo primero no te entendí, Diego. ¿Cuál y cuál o qué? Lo primerito. Cogonias y células serótil, no, Sertoli. De Sertoli. No. No, las células de Sertoli son unas células que están, déjenme, está en la imagen de aquí. Las células de Sertoli son unas células que están en los túbulos seminíferos y que intervienen en el funcionamiento del testículo. Yo ya no les explico más detalle. Las espermatogonias son unas células que cuando se dividen, hacen un proceso llamado meiosis. También lo van a ver en biología 1, los que están ahorita llevando biología 1, tú ya llevaste biología 1, ya sabes qué es meiosis. La meiosis es un proceso de división y se forman 4 células resultantes que son células haploides porque tienen la mitad del número cromosómico. Entonces, de cada espermatogonia se van a formar 4 espermatozoides. Entonces, quien forman los espermatozoides son las espermatogonias, que son células que van a pasar por el proceso de meiosis. Y ese proceso de división se llama espermatogénesis. Y quien va a dar la orden para que este proceso se lleve a cabo es la hormona FSH. ¿Sí, Diego? Ok. Y ya después en la meiosis 1 y todo eso ya interviene la LH, ¿no? Ok, pero eso ya la LH lo que va a hacer ya es como terminar el proceso de espermatogénesis para que finalmente los espermatozoides ya puedan estar libres para la eyaculación. Pero la FSH es la que estimula, la que hace que empiece el proceso de espermatogénesis, la que da la orden de que comience para que empiecen a formarse los espermatozoides. ¿Ok? Ok. Muy bien, gracias, Diego. Muy bien, entonces, bueno. Y nos vamos ahora con la hormona luteinizante que trabajan muy juntas, la LH y la FSH. Esta hormona también sale de la hipófisis, viaja por la sangre. Vamos a poner el caso de las mujeres. En este caso, vamos a los ovarios, nuevamente vamos a los folículos, y ahí en los folículos, esta hormona, para que la LH actúe, primero tuvo que haber llegado con anticipación la FSH. La FSH, que ya les había dicho, lo que hace es que madure el óvulo y que el óvulo ya esté listo para salir, y lo que va a hacer la LH es hacer que el óvulo se libere, ¿sí? En esta analogía que les ponía del hotel y de los huéspedes que están dormidos, la FSH fue la que despertó al huésped y la LH es la que le abre la puerta para que salga, ¿ok? La LH es la que hace que el óvulo salga del ovario y ese proceso se llama ovulación. La ovulación
es cuando el óvulo sale del ovario, ¿ok? Y el hecho de que el óvulo salga del ovario, entonces ya hay un óvulo disponible por si quieren hacer una fecundación con el espermatozoide que llegue, ¿ok? Entonces, en el caso de la LH, lo que va a hacer es la ovulación. La FSH lo que hace es la maduración. Ajá. FSH hace que el óvulo madure y la LH hace que el óvulo se libere, salga del folículo y por lo tanto salga del ovario. Y este proceso de liberación se llama ovulación. ¿Ok? Entonces, bueno, vemos que trabajan juntas, pero de nada sirve que después llegue la LH si antes no llegó la FSH. Si de repente llega este y abre la puerta para que salga el huésped que estaba dormido, pues no va a salir si alguien no lo despertó antes. Entonces, siempre tiene que haber primero una liberación de FSH para que posteriormente, cuando la LH llegue al ovario, entonces ya los óvulos estén listos, bueno, el óvulo, y sea liberado a través del proceso de ovulación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a hacer la hormona LH o luteinizante. Creo que no les puse el de los hombres. Bueno, no lo agregué aquí, pero bueno, dejamos ese ejemplo de las mujeres. En el caso de los hombres, la LH influye para que termine la formación de los espermatozoides en la espermatogénesis, y tanto la LH como la FSH influyen en la producción de progesterona. Testosterona, que es la hormona masculina. Eso ya no se los agregué porque, bueno, también son más funciones las que tienen. Vamos a simplificar nada más para dejarlo únicamente como ejemplo. Las hormonas sexuales, de tanto femeninas como masculinas, se producen en el ovario y en el testículo. Y esa producción de hormonas sexuales, de progesterona y testosterona, tienen o son acompañantes más bien de este proceso de ovulación y de la espermatogénesis. Entonces, de manera simultánea, tiene que haber producción de estrógenos y progesterona, ¿ok? Y testosterona también. ¿Quién está aquí? Ok, Diego, te escucho. La FSH o la LH es lo que permite la penetración de la zona radiana y después llega a la zona pelúcida. No, eso es en la fecundación. No, eso que estás diciendo tiene que ver con la fecundación. La fecundación es cuando el espermatozoide llega y va a entrar, bueno, no entra literalmente, tiene que llegar al óvulo, pero cuando llega el espermatozoide, el óvulo está rodeado de lo que se llama la zona pelúcida, que es lo que estás diciendo. Déjame ver si, no sé si en la imagen que les puse aquí del óvulo no se ve. No, por eso no la tenía preparada porque no iba a hablar de ovulación. Bueno, aquí se alcanza a ver un poquito. El óvulo, ya es el ovulito, este es el folículo, pero si vemos el óvulo alrededor de él tiene una capa de células y como de moco que lo cubre, que es justamente la zona pelúcida. Cuando llega el espermatozoide a fecundar al óvulo, el espermatozoide tiene que atravesar esa zona pelúcida para poder llegar hasta la membrana del óvulo. Acuérdense que el óvulo es una célula, tiene membrana, y entonces la membrana del espermatozoide se fusiona con la membrana del óvulo y el núcleo, bueno, el ADN que está dentro del espermatozoide es el que entra al óvulo. En el citoplasma se libera y entonces ya va y se junta con el ADN del óvulo y ya se forma lo que se llama el cigoto, ¿no? Que es la célula resultante de la unión del óvulo y el espermatozoide. Para que el espermatozoide pueda atravesar la zona pelúcida, para que pueda alcanzar la membrana del óvulo, tiene que pasar por el proceso de maduración, pero ese se da en el epidídimo, que es otra parte del sistema reproductor masculino. Déjenme regreso al sistema reproductor masculino, creo que estaba adelante. Déjenme, a ver, aquí se ve. Ok, que está aquí, este es el testículo. Aquí en el testículo se fabrican los espermatozoides. Y luego, en el epidídimo, que es esto moradito que está encima del testículo, aquí es donde se lleva a cabo la maduración. Si ustedes alcanzan a ver, no tengo aquí una imagen a la mano de un espermatozoide, pero los espermatozoides tienen en la punta, el lado contrario, aquí tenemos un espermatozoide, en el lado contrario a la cola, que es el flagelo, tienen una cubierta
que se llama acrosoma. Perdón, no, el acrosoma es el anillo de mitocondrias. Una cubierta que tiene, una capuchita que tiene en la punta que se forma en el epidídimo, y esa es la que le permite, yo luego también les hago una analogía, imagínense que pareciera un casco que se le pone al espermatozoide para que cuando llegue a la zona pelúcida lo pueda atravesar. Y si no tiene esa capucha, no puede atravesar la zona pelúcida y no puede fecundar al óvulo. Pero bueno, todo esto lo van a ver en Biología 2. Ahorita lo estoy explicando de manera muy rápida, pero tiene que ver con el proceso de maduración. Cuando salen del testículo, los espermatozoides no están maduros. Tienen que pasar todavía al epidídimo, al proceso de maduración o capacitación. Sí, Diego, pero bueno, ya estás metiendo ya en otras cuestiones. Sí, estoy. Ok. Ok, bueno, pero eso ya va posterior, no tiene que ver con esto de la FSH y LH. Sí, Guillermo. Maestra, ¿puede poner lo que es lo de la presentación de la hormona, ¿cuál era? Luteinizante, pero del hombre? Es que no la puse aquí. Les decía que no la puse en la presentación, pero Ok. por eso ya Ok. no se las comenté con detalle. Por eso yo les decía que pusieran solo una, no importa. En este caso, pues bueno, en la LH solamente vamos a poner la de la mujer, ¿no? Que tiene que ver Ok, con la maestra. ovulación. Gracias. Sí, muy bien. Entonces, bueno, pues terminamos con estos ejemplos. La intención de esto era, pues, reforzar esta información acerca de cómo funcionan las hormonas. Y si ustedes se fijan, usamos el mismo esquema de base y lo único que fuimos cambiando es la glándula de donde sale, el órgano blanco, que es a donde llega finalmente, o el destino, a donde va a dar la orden, el mensaje que se da y el efecto. Pero el mismo mecanismo de funcionamiento lo vamos a ver en todas las hormonas, ¿ok? Entonces, ¿de cómo funcionan las hormonas, alguna duda hasta el momento? ¿O ya con esto yo quiero pensar que ya quedó más claro? Todo claro, maestra. Ok, muy bien, chicos, muchas gracias. Entonces, bueno, ya con esto terminamos y el día de mañana vamos a hablar del sistema endocrino, pero en animales invertebrados. Ya les mandé la actividad para que la imprimieran, es la actividad 9, la vamos a contestar mañana, que es sistema endocrino en invertebrados, y vamos nuevamente a retomar este mismo esquemita, donde vamos a acomodar el funcionamiento, pero ahora de otras moléculas llamadas neurohormonas. Y también el día de mañana nos van a exponer un artículo que se llama Bases neuroendocrinas del comportamiento sexual masculino de los mamíferos, que nos habla de unos experimentos para entender el comportamiento sexual de los machos, para ver su relación con tanto pues la producción de testosterona en los testículos como en algunos aspectos del encéfalo, bueno, el sistema nervioso, con algunas zonas que dañan en el cerebro y ven los efectos que puede tener, ¿ok? Entonces nos van a explicar la intención es que la próxima semana concluyamos con el objetivo y pues se acerque ya el cuestionario de evaluación. Mañana les doy más detalles, pero el próximo miércoles, que es el 3, si no me equivoco, el próximo miércoles 3 de noviembre yo tengo reunión de COEVA, entonces ese miércoles no vamos a tener clase porque voy a tener la reunión justo a la hora de clase, pero el jueves terminaríamos ya el cierre del objetivo para entonces ya poner la fecha del cuestionario de evaluación, ¿ok? Entonces, bueno, déjenme cerrar la grabación. Ok, ahorita te atiendo, Michelle, dame un segundito. Déjenme, detengo la grabación.